Comenzamos. ¿Se acuerdan que en la mañana, más bien al iniciar la reunión, preguntamos cuál es el mensaje principal de Semana Santa? Y les decía que es la obediencia. Entre todo lo demás, pero un mensaje principal de la vida de Jesús hombre. Porque cuando Él estaba en la condición de Dios, pues no, pero en la vida de Dios hombre, de Jesús, la obediencia es un aspecto principal de su vida y de su ministerio. Fíjense, Mateo 26:39. Si yo lo encuentro primero, yo lo leo. Si usted lo encuentra primero, la puede leer alguien. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, ¿qué? Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo le llamamos a esto? Obediencia. Si es posible que pase de mí esta copa. Y vamos a ver cómo lo dice en este mismo contexto, pero cómo lo dice Marcos. Marcos 14, en el versículo 36. En Mateo dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y aquí dice: todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. O sea, Jesús sabía que todo era posible para Dios. Y le dice: pasa de mí esta copa. Pero luego le dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22:42, ¿cómo lo dice? Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo le llamamos a todo este contexto, a todo esto que Jesús hizo, esta conducta de Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con esta copa? Cuando dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, ¿a qué se está refiriendo? A un plan de Dios, del Padre, por el cual Jesús tenía que pasar. Señor, tú quieres que yo beba esta copa. Morir en la cruz era la voluntad del Padre. ¿Qué representa la copa? Hacer la voluntad del Padre. Y por eso le dice: si es posible que pase, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús en esta tierra? La voluntad del Padre. Siendo Dios Jesús, ¿verdad? Pero cuando vino como Jesús, hombre, Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Obediencia. Por eso aprendimos el texto de Hebreos 5, 8 y 9. ¿Se acuerdan? Y aunque era hijo, por lo que padeció en la cruz, ¿sí? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado ¿en qué? En obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia es un punto principal dentro de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a predicar acerca de ese proceso de obediencia que debe ser parte de la vida del creyente. Y para eso vamos a basarnos en Filipenses capítulo 2. ¿Por qué ahí? Bueno, porque ahí el apóstol Pablo está tomando como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo para enseñar estas virtudes, ciertas virtudes de comportamiento a la iglesia de los filipenses. Pablo quiere que los filipenses aprendan esta dinámica de obediencia. Vean ustedes el capítulo 2, Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿qué les está pidiendo? Que sigan siendo obedientes. Y les habla del Jesús que fue obediente, versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte. El apóstol Pablo está tomando como ejemplo al Señor Jesucristo para que animar a los filipenses a que entren a esa dinámica de obediencia. ¿Y por qué? Porque Pablo quiere atacar algunos problemas de comportamiento que está habiendo dentro de la iglesia. Por ejemplo, hay contiendas dentro de la iglesia. Vean el capítulo 1, versículo 15.
Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Y por eso dice en el versículo capítulo 2, versículo 3, no hagáis nada por contienda. Y luego el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es lo que está atacando el apóstol Pablo? Un problema de contiendas dentro de la iglesia, pleitos dentro de la iglesia, falta de unidad en la iglesia. Y el apóstol Pablo entonces pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo para que aprendamos a obedecer y así se reflejen en nuestra vida, en la vida del creyente, las virtudes como el amor, como la unidad, etcétera. El creyente tiene que aprender la obediencia. Por eso pone a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo principal de ello. Así es que vamos a ver este ejemplo de nuestro Señor en Filipenses capítulo 2. ¿Está bien? Vamos al versículo 6. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice el 6, el cual, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Partamos de ahí. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios. Esta es una frase muy interesante. La palabra siendo se puede traducir mejor como existiendo. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, siempre ha existido en forma de Dios. Ahorita vamos a explicar en forma de Dios, pero aquí se refiere a el cual existiendo en forma de Dios. Nos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, más bien de la eternidad del Hijo de Dios, existiendo como Dios, forma de Dios. Hay dos palabras esencialmente que se traducen como forma. Una que da la idea de apariencia, como de un espejismo. Y otra, que es esta, la palabra morfe, que nos habla de un reflejo de algo que es real. La otra palabra, si estuviera la otra palabra, daría pie a lo que a muchas conclusiones erróneas, como las que han habido en la historia de la humanidad, que decían que Jesús vino a tomar una apariencia de hombre, pero no una naturaleza humana. Eso es una herejía. Jesús no tomó una apariencia humana, tomó una naturaleza humana. Fue 100% hombre. Y aquí la palabra forma no se refiere a tomar una apariencia. Una apariencia, por ejemplo, ¿qué sería? Un espejismo. Cuando tú vas abajo del sol, ¿no? y ves la arena, ¿no? Vamos por la carretera cuando hace mucho calor. La carretera que es donde hay semidesértico, ¿no? Semidesértico el asunto, y ves a lo lejos y parece que hay agua, ¿no? Y dices, ¡ay, ahí hay agua! ¿no? Y te acercas y no era esa es la otra palabra que se refiere a un espejismo, pero aquí se utiliza esta otra palabra que es la palabra morfe. Jesús, existiendo en forma de Dios, o sea, siendo el reflejo mismo de la divinidad. En forma de Dios se refiere entonces a teniendo todas las cualidades, siendo Dios. A eso se refiere. Jesús, o sea, el Hijo de Dios, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, no se aferró a esa condición de ser Dios, sino que al vernos a nosotros en nuestro pecado, ¿qué hizo? Sino que se despojó. Entonces, el Hijo de Dios, en su condición de Dios, ¿estamos bien? Cuando estaba en esa condición de Dios, todavía no venía a hacerse hombre. Estando en esa condición de Dios, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. ¿Está bien? Estando en la condición de Dios, se despojó a sí mismo. Esa palabra despojó es muy interesante, porque es la palabra keno, de donde viene el término teológico kenosis. A estos versículos se le llaman la kenosis de Jesús, teológicamente, por esta palabra keno, que significa vaciarse.
Dice aquí entonces, sino que se vació a sí mismo. Pero hay que entender este término. Este término se tiene que interpretar en base a todo el contexto bíblico, no en base a una sola palabra. Muchos han interpretado mal este pasaje por basarse solamente en malinterpretar una sola palabra. Se vació. Eso quiere decir que dejó de ser Dios, entonces, ¿no? Entonces, cuando vino a hacerse hombre, tomó una naturaleza 100% humana, pero dejó de ser Dios, porque se vació. No, eso no nos dice la Biblia, ¿no? En todo el contexto bíblico, ¿qué es lo que nos enseña? Que de lo que Jesús se vació es no de su divinidad, sino de muchas de sus prerrogativas divinas, de muchos de sus privilegios, eso sí. Porque al tomar una naturaleza humana, por ejemplo, tuvo que experimentar el nacimiento. Por ejemplo, toda la crisis del nacimiento. El Hijo de Dios no nació, y Él tuvo que nacer. Saben ustedes que el nacimiento es una crisis, ¿no? El bebé que sale y comienza a experimentar el frío, el hambre, la dependencia de los demás, y comienza a aprender a vivir. Jesús se tuvo que limitar a esas cosas, a eso se refiere, vaciarse de varios de sus privilegios divinos, como por ejemplo vivir en pobreza, padecer necesidades, sufrir tentaciones. Jesús, en su forma de Dios, siendo Dios, ¿sabía lo que era la tentación? No, porque un ser perfecto no puede ser tentado. Solamente puede ser tentado un ser imperfecto, los seres humanos. Todos los seres humanos somos tentables, ¿no? Podemos ser tentados. El Hijo de Dios, en su forma divina, no podía ser tentado. Muchas cosas a las que Jesús tuvo que renunciar. No dejó de ser Dios, pero tuvo que renunciar a ciertos privilegios divinos. Y a eso se refiere. Se despojó a sí mismo. Entonces, el Hijo de Dios, siendo Dios, estando en la condición de Dios, se tuvo que despojar a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomando forma de siervo. Si forma de Dios se refiere a que fue 100% Dios, era 100% Dios, forma de siervo, ¿qué significa? Que era 100% hombre. Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Ahora me llama la atención la forma en la que se construye esta oración. Porque pudo haber dicho Pablo, tomando forma de hombre, y ya. ¿Por qué dice tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres? Recalcar que una característica del hombre, el hombre aquí en la tierra, el hombre, el ser humano, y el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, ¿qué era? El hombre por naturaleza, por definición, por propósito divino, es un siervo. Y es la palabra doulos, que significa esclavo. El hombre aquí es un siervo. Y el siervo principalmente, ¿qué hace? Obedece, ¿no? El siervo obedece, porque su amo le dice, haces esto. Y el siervo no hace nada por voluntad propia, ¿no? Nada por voluntad propia. El siervo hace lo que se le indica. Por eso los esclavos, cuando no se les decía que hicieran algo, se quedaban parados. Hay una película muy chistosa donde un esclavo lo rescatan, ¿verdad? Iban en una caravana de esclavos y lo rescatan y se lo llevan, y los demás esclavos, bueno, para rescatarlos mataron a todos los que los llevaban presos, ¿verdad? Y entonces vinieron a rescatar a un esclavo, se lo llevan, los que los tenían presos mueren y todos los esclavos se quedan así, en vez de irse, de hacer algo, ¿no? Son libres, podían irse, pero un esclavo está tan acostumbrado, tan hecho a la idea de que solamente debe obedecer, que estaban libres y se quedaron parados. ¿Qué ilustración es esta tan importante? Porque un siervo no hace nada si no se le indica. El siervo está para obedecer. Y Jesús se hizo ¿qué? Siervo. Por eso él decía, yo no hago nada fuera de lo que mi Padre me mandó a hacer.
Todas las palabras que yo hablo son las que mi Padre me dijo que les dijera. Lean los evangelios. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en obediencia a su Padre. ¿Por qué? Porque se hizo siervo. Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, que somos hombres, seres humanos, somos siervos. Y depende de a quién sirvamos. Dice Pablo, si sirves al pecado, eres esclavo del pecado. Si sirves a Dios, eres esclavo de Dios. Pero tienes que servir a alguien en esta vida. Ese es el punto de vista de Dios. Entonces Jesús se tuvo que despojar a sí mismo para hacerse hombre, hacerse un siervo, listo para obedecer. Versículo 8. Ahora, estando en la condición de hombre, porque cuando el Hijo de Dios estaba en la condición de Dios, ¿qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer? Despojarse, kenosis, vaciarse. Como Hijo de Dios, Él tuvo que despojarse. Ahora, como ya hombre, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. Como Dios no podía humillarse, no, se despojó. Pero como hombre, ¿qué tuvo que hacer? Una lección para nosotros. Porque aquí Pablo está poniendo a Jesús como nuestro modelo. Si quieres aprender de cómo es la condición en la que debes vivir delante de Dios, ¿cómo debes vivir delante de Dios? Humillado. Humillado. No puedes estar exaltado delante de Dios. Esa no es una condición correcta. Si tú te exaltas, Dios te va a humillar. Si tú te humillas, Dios te va a exaltar. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque la condición del ser humano es vivir humillado delante del Padre. Ahora, ¿qué hizo Jesús en su condición de hombre? Se humilló a sí mismo. No lo tuvieron que humillar. Te humillas porque delante de Dios y arrodillas. No, Él se humilló a sí mismo. Es lo que debemos hacer nosotros. ¿Y qué significa humillarse? Ponerse debajo. Ponerse debajo de alguien más. ¿Sí? Ponerte debajo de la voluntad del Señor. Eso quiere decir que Él tuvo que estar dispuesto al humillarse, tuvo que estar dispuesto a renunciar a suplir sus necesidades humanas de la manera que Él quería. Tuvo que renunciar a su instinto de autoprotección, a su instinto de bienestar y seguridad para poder obedecer al Padre. Eso es humillarse. Me pongo debajo del dominio de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, en su condición de hombre, se humilló delante del Padre. ¿Ok? Entonces, esta es la enseñanza para nosotros. Nosotros no somos Dios, no tenemos que vaciarnos, pero sí somos hombres y debemos humillarnos delante del Señor. Y humillarnos es la condición, como ya lo hemos dicho otras veces, para poder obedecer, para poder vivir sujetos bajo la voluntad de Dios. Es necesario que estemos humillados, no ser soberbios. Entonces, una vez que tenemos la actitud correcta, la de la humildad, ¿qué sucede? Seguimos leyendo el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y luego, ¿qué dice? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús pudo cumplir con esa característica del ser humano que debería ser la obediencia. El ser humano fue creado, diseñado para obedecer a Dios, no para vivir en sus propios deseos. No, fuimos creados para obedecer a Dios. Por causa del pecado, Adán y Eva tomaron el fruto del bien y del mal para decidir ellos su propia vida. Pero eso no fue el plan inicial. El plan inicial es que fuéramos siervos de Dios, que fuéramos obedientes. El Hijo de Dios, una vez que se humilla a sí mismo, entonces puede ser obediente. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia es vital
para la vida cristiana. Vamos a ver varios pasajes. ¿Listos? El primero, pues el que ya aprendimos, Hebreos 5, 8 y 9. Díganmelo, 1, 2, 3. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vino a ser eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Jesús entonces aprendió la obediencia. Es otra de las cosas que tuvo que aprender. Siendo Dios no tenía que aprender eso. Al ser hombre tuvo que aprender a obedecer. Y al ser perfeccionado en obediencia, ¿en dónde? En la cruz. Ahí fue perfeccionado en obediencia, en la cruz. Vino a ser autor de eterna salvación, pero ¿para quiénes? Para los que obedecen. ¿Se dan cuenta? No es para es para los que obedecen. La obediencia es clave para poder obtener la salvación y luego para vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender a obedecer. Fuimos diseñados por Dios para ser gente obediente. Bueno, para que obedeciéramos, aunque no lo traemos por naturaleza, pero para que obedeciéramos. Debe ser una cualidad del creyente. Aún los ángeles son seres que Dios creó obedientes antes de hablar del ser humano. ¿Qué dice Salmo 103, versículo 20? Antes de hablar del ser humano, pues vean a los ángeles. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles fueron creados como seres obedientes. Ellos sí un poquito más que el hombre. Por eso cuando Satanás se rebela es castigado con tanta fuerza, ¿no? Porque los ángeles debieran ser seres más obedientes que los seres humanos. Ahora sí vamos a la condición del hombre. Deuteronomio 11:3. Y sus señales, 11:13, perdón. Si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vean cómo dice, si obedeciereis sirviéndole. ¿Se dan cuenta cómo la obediencia y el servicio, no? Somos siervos. Obedecemos a Dios sirviéndole. ¿Está bien? ¿Está claro? Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que obedezcan, ¿ok? El creyente debe ser alguien obediente. Hechos 5:29. El creyente y el siervo de Dios debe ser obediente a Dios antes que a los hombres, inclusive. Si el hombre te pide hacer algo contrario a la voluntad de Dios, ¿a quién obedeces primero? Primero a Dios. Romanos 1:5. Este está muy, muy importante, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para obediencia a la fe. ¿Quiénes son salvos? Los que obedecen a la fe. Ahí mismo en Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, ¿para qué? Obedezcan a la fe. El creyente es creyente porque obedece a la fe. El creyente se convierte en una persona obediente. Segunda de Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. Y aquí Pablo está hablando acerca de la ofrenda que habían dado para las iglesias necesitadas. Y para Pablo dar esa ofrenda es parte de la obediencia al Evangelio que profesaban los corintios.
capítulo 10, versículos 5 y 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa, sea perfecta. Gálatas 3:1. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Estaban siendo engañados, ¿verdad? 5:7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad del Evangelio se tiene que obedecer. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fíjense, ¿elegidos para qué? Para obedecer. ¿Para qué fuimos elegidos por Dios? Para obedecer. Nos queda claro, hermanos, que el creyente, una de las características principales del creyente es que debe ser obediente a Dios. Desobedecer a Dios siempre trae consecuencias y graves. Vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio 27. 27:12. Entonces no es, déjame ver. 17, 17. ¿Dije 27? 17:12, perdón. Y el hombre, vas tú. El que desobedeciere, aunque sacerdote, el tal que morirá. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, fíjense, si no obedece a sus papás, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Quiénes lo van a sacar? Los mismos padres. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Volvemos a la ley? Nos quedamos sin familia. Para que vean lo importante que era obedecer a Dios y obedecer a las autoridades, a los padres. Efesios 5:6. Por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. Qué manera de decir, ¿no? Del apóstol. Colosenses 3:6 habla pues de lo mismo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Colosenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 1:8. A los que no obedecen el Evangelio, ¿qué? Se les va a dar retribución divina, juicio, castigo, por no obedecer. Pero Dios se complace en la obediencia. ¿Qué nos dice 1 Samuel 15:22?
¿Se complace el Señor de los sacrificios o de la obediencia? El Señor se complace de la obediencia. Y la obediencia siempre trae bendición de parte de Dios. En Génesis 22, 18, después de que Abraham obedece a Dios y va a sacrificar a su hijo Isaac, cuando Dios detiene le dice el ángel de Jehová, en tu simiente serán benditos. O sea, voy a cumplir lo que te he prometido. ¿Pero por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Es el premio de la obediencia. Deuteronomio 28:1. Si tú obedeces, ¿qué dice? El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Serás cabeza y no cola, ¿verdad? Son las bendiciones de la obediencia. Y es justamente lo que aquí el apóstol Pablo en Filipenses, regresamos a Filipenses 2, dice acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice acerca de, después de que Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Dice el apóstol Pablo, por lo cual, o sea, por ese acto de obediencia, ¿sí? Por ese acto de obediencia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué significa exaltar? Poner encima, poner muy por encima. Exaltar significa literalmente poner muy por encima. Y luego dice, lo exaltó hasta lo sumo. Lo puso muy por encima y por encima de lo más alto que pudiera existir. Lo exaltó hasta lo sumo. Y luego dice, y le dio un nombre que es, bueno, no tenía ya un nombre, su nombre es Jesús, pero como que le dio, a raíz de su obediencia, por su obediencia, se le dio un nombre. Esta palabra nombre también se puede interpretar, puede significar título. Se le dio un título. ¿Cuál es el título que se le dio a Jesús por su obediencia? Después resucitó y ahora es ¿quién? A partir de ahí se le reconoce en todo el Nuevo Testamento con ese nuevo título. ¿Qué? El Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ya era Jesús, ahora es el Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Que es el Señor. ¿Qué va a suceder? Se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará. De los que le conocieron y le adoraron en la tierra, como sus hijos, como sus creyentes, pero también de los que no. Los que no le reconocieron aquí, igual ese día ante el Señor doblarán su rodilla, porque Él es el Señor. Se lo ganó. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Fue exaltado y se le dio el título de Señor. Él es el Señor del universo, Él es el Señor de la iglesia, es el Señor de todas las cosas. Él es el único digno de abrir los sellos del Apocalipsis, porque Él es el Señor, porque fue inmolado por nosotros. ¿Y para qué? Al final de todo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre, porque todas las cosas Jesús las hizo ¿para qué? Para la gloria del Padre. Dentro de la administración de la Trinidad, el Hijo le da la gloria al Padre, le da preeminencia al Padre. Y nosotros todas las cosas que hagamos las debemos hacer para la gloria del Padre. Si nosotros obedecemos al Señor, Él nos exalta. Recuerden que vimos un pasaje la semana pasada que decía que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará, Dios nos exaltará cuando fuere tiempo. Él sabe cuándo, pero Él, no nosotros, Él nos exalta. Y aquí nos enseña otro principio. Cuando Dios se exalta, ¿es para qué? Para su gloria.
Nosotros entonces nos humillamos, somos obedientes. Dios nos exalta para su gloria, porque cuando Dios nos exalta es porque hemos sido obedientes, hemos actuado conforme a su voluntad para su gloria. Finalmente, cuando Dios exalta a sus hijos porque fueron obedientes, Dios está glorificando a sí mismo. Todo es para su gloria. Entonces, tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hemos visto esto. El hombre fue creado para obedecer a Dios. Ahora, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, es desobediente por naturaleza y por ello vive en condenación. Pero aquellos que hemos sido obedientes al Evangelio, hermanos, tenemos que aprender varias cosas. Número 1, aprende a humillarte. No te pongas por encima, no te exaltes a ti mismo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Sé obediente al Señor. En todo lo que te enseña su palabra, no seas rebelde, sé obediente al Señor. Él te exaltará y lo hará para su gloria. Él será glorificado poderosamente porque Él es glorificado cuando sus hijos saben obedecer. Seamos, hermanos, obedientes. Una lección primordial en la vida de Jesús y en la muerte de Jesús, en su vida y obra, es la obediencia. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes.